Bueno, este es un ejercicio de equilibrio de partículas. Se me asignó el ejercicio número 9 y básicamente lo que dice es si cada cuerda puede soportar una tensión máxima de 30 newtons antes de fallar, determine. Entonces hay que determinar cuál es la cuerda que debe soportar más tensión y por qué. ¿Cuál es la cuerda que debe soportar la menor tensión y por qué? El mayor peso en la maceta que pueden soportar las cuerdas y las componentes rectangulares de las fuerzas de las cuerdas. El ejercicio, los datos que nos da puntualmente son eh, este valor de 30 newtons y los ángulos para hallar las componentes posteriormente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos 30 newtons solo aplica para la tensión máxima antes de fallar. No quiere decir que cada cuerda va a tener un valor de 30 newtons, pero sí se puede asumir que una de las cuerdas va a tener este valor para hallar este peso, el mayor peso de la maceta que puede soportar. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de este sistema está compuesto claramente por tres ejes, X, Y y Z, donde hay cuatro fuerzas actuando desde la partícula, que en este caso es A. Entonces, tomando esa referencia, la fuerza AB solo se encuentra en el plano ZY y la fuerza FAD y FAC se encuentran con componentes en los tres ejes, tanto en X, Y y Z. Y el peso, en este caso, actúa solamente en el eje Z, obviamente saliendo desde la partícula y de forma negativa. Luego de haber analizado el diagrama de cuerpo libre, es muy importante ver qué datos nos trae el ejercicio para poder hallar los vectores directores de cada una de las fuerzas. En este caso nos dan los ángulos, entonces debemos tener en cuenta estos ángulos de 30 grados, este ángulo de 60 grados y este ángulo de 45 grados para plantear las ecuaciones de los vectores directores de cada una de las fuerzas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Razones trigonométricas básicas, como es el caso de que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, como el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Teniendo esta base teórica podemos determinar por qué para hallar esta partecita de acá y esta parte de acá, que serían los vectores directores en Y, es decir, en el eje X, y se puede comprobar pues porque estas líneas son paralelas al eje X, este es el eje X. Entonces sería seno de 30 porque es el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados que está aquí. Y como es el mismo ángulo en ambas fuerzas, 30 grados y 30 grados, sería seno de 30 y seno de 30. La única diferencia es que para la fuerza FAC queda en la parte negativa de las X. Aquí en este punto empieza la parte positiva y aquí empieza la parte negativa. Entonces por esa razón sería negativo de AC. Por otro lado tenemos en cuenta el coseno de 30. Aquí ampliamos un poco la imagen donde en el plano ZY está este triángulo y la fuerza AB únicamente actúa o tiene incidencia en el plano ZY, mientras que las fuerzas FAD y FAC tienen componentes en los tres ejes. Con respecto al planteamiento del ejercicio, el principio a tener en cuenta es la primera ley de Newton y equilibrio de cuerpos rígidos, donde la sumatoria de fuerzas de FAB, FAC y FAD más el peso W debe ser igual a 0. El paso 1 es escribir cada fuerza o tensión en sus componentes X, Y y Z. Y el paso 2, aplicar la condición de equilibrio para cada eje, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y en cada eje debe ser igual a 0. En este punto debemos tener en cuenta los vectores directores que analizamos en el diagrama de cuerpo libre para plantear las ecuaciones de cada una de las fuerzas
para luego hallar las ecuaciones de equilibrio donde en cada eje la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, en primer lugar, para FAD, la magnitud FAD multiplicado por seno de 30 sería la componente en el eje X, y FAD por menos coseno de 30 seno de 60 en J sería la componente en el eje Y, y la magnitud FAD por coseno de 30 coseno de 60 sería la componente en el eje Z de FAD, y así para cada una de las fuerzas. Luego debemos plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso lo que hacemos es agrupar la componente de cada eje, las I con las I que hacen referencia al eje X, la J con la J que sería el eje Y, y K sería el eje Z. En este caso podemos observar que la fuerza FAB no tiene componente en el eje X, por ende solo actúa la fuerza sobre el eje Z y Y. Y en este caso W, que es el peso, sería una fuerza negativa que contrarresta el resto de componentes que son positivas en el eje Z. Para poder responder a las dos preguntas, ¿cuál es la cuerda que debe soportar más tensión y cuál es la cuerda que debe soportar la menor tensión? Se debe realizar un análisis de las fuerzas o de las tensiones. Entonces lo que se hace es que analíticamente se toma una ecuación y se iguala una en términos de la otra con el fin de ver cuál fuerza es mayor y asimismo generar una inecuación donde vamos a tomar como referencia la fuerza mayor y la fuerza menor para poder responder estas preguntas. Entonces, en este caso se tomó la primera ecuación, seno de 30 FAD menos seno de 30 FAC igual a 0, dando como resultado que FAD y FAC son iguales. Luego tomé la ecuación número 2, que dio como resultado que FAB es igual a coseno de 30 seno de 60 FAD más coseno de 30 seno de 60 FAC sobre seno de 45. Evidentemente FAB es mayor que las otras dos fuerzas, y también se puede ver cómo, teniendo en cuenta que FAD es igual a FAC. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que FAB es igual a 2 veces FAD coseno de 30 seno de 60 sobre seno de 45. De esta forma podemos obtener que FAB es mayor a FAC, como FAB es mayor a FAD. Entonces, ¿cuál es la cuerda que debe soportar más tensión? La cuerda FAB. ¿Y cuál es la cuerda que debe soportar la menor tensión? En este caso no sería una sola cuerda, sino estas dos cuerdas, ya que tienen la misma magnitud. La parte 3 del ejercicio nos pide hallar el mayor peso de la maceta que pueden soportar las cuerdas. Como en la diapositiva anterior, hallamos que FAB es la cuerda que mayor tensión puede soportar, tomamos esta fuerza como referencia para reemplazarlo por 30 newtons. ¿Por qué debemos reemplazarlo por 30 newtons? Porque en el ejercicio nos dicen que 30 newtons es la tensión máxima que alguna de las cuerdas puede resistir. Como ya sabemos que FAB es la cuerda que mayor tensión puede soportar, hacemos ese reemplazo. Entonces aquí donde está FAB y FAB reemplazamos por 30. Al poner y quedaría de esta forma, quedarían las ecuaciones de esta forma. El valor de FAB por seno de 45 y de FAB por el coseno de 45 va a ser menos 21.21 newtons, menos 21.21 newtons. ¿Por qué negativo? Pues porque pasa de la parte positiva a restar. Entonces ya teniendo estas ecuaciones podemos hallar el resto de las magnitudes. Al ubicar las tres ecuaciones en un sistema de 3×3, vamos a obtener que FAC es igual a 14.14 newtons, FAD igualmente a 14.14 newtons y el peso W a 33.46. Aquí se evidencia que FAC es igual a FAD como habíamos determinado analíticamente ahorita. Este valor menos 21.21 es al multiplicar FAB, la fuerza de FAB, que estamos asumiendo que es 30 newtons, por su vector director
dando como resultado este valor constante en newtons. Para hallar las componentes de las fuerzas o tensiones, lo único que debemos hacer es tomar las magnitudes de FAD, FAC, FAB y de W, o sea el peso, multiplicado por el vector dirección de cada uno de los ejes. Si en el eje X sería Y, en el eje Y sería J y en el eje Z sería K. Y al multiplicar la magnitud por cada vector director, vamos a obtener el componente de cada fuerza. Entonces, los componentes de la fuerza FAD en X sería 7.07, en Y sería menos 10.61 y en Z 6.12 newtons. Para la fuerza FAC en X el componente sería menos 7.07 newtons, en Y menos 10.61 y en Z 6.12 newtons. Los componentes de la fuerza FAB únicamente se ubican en el eje Y y en el eje Z, dado que en el eje X no hay incidencia de esta fuerza. En el eje Y es de 21.21 newtons y en el eje Z de 21.21 newtons igualmente. Las principales conclusiones del ejercicio son: la cuerda que soporta más tensión es la FAB y se puede determinar analíticamente. En segundo lugar, las dos fuerzas restantes, FAC y FAD, hacen referencia a las cuerdas que menos tensión pueden soportar. En tercer lugar, el mayor peso de la maceta que pueden soportar las cuerdas es 33.46 newtons y se obtuvo al asumir la tensión máxima de FAB siendo 30 newtons. Y por último, se calcularon las componentes rectangulares de las fuerzas de las cuerdas cumpliendo la condición de equilibrio.